Hoy vamos a explorar un fenómeno que es muy silencioso, muy del día a día, pero que de verdad revela muchísimo sobre nosotros, sobre esa búsqueda a veces constante de sentirnos completos, suficientes. Y es que todo arranca con un pensamiento que parece tan simple, ¿no? Solo es esto, es que de verdad lo necesito, me lo merezco. Y sin darnos casi cuenta, esa pequeña decisión, esa compra, abre una puerta, una que no siempre sabemos a dónde nos va a llevar. Para entender de dónde viene todo esto, tenemos que viajar un poquito en el tiempo, hasta el siglo XVIII, porque el nombre de este efecto se lo debemos a un filósofo francés, Denis Diderot, y su historia personal es el ejemplo perfecto de esa espiral en la que a veces nos metemos sin siquiera saber que tenía nombre. Bueno, formalmente el efecto Diderot es justo esto. Es como una reacción en cadena. Una sola cosa nueva que adquirimos nos empuja a hacer muchas más compras. Todo por buscar una armonía, una coherencia que de repente sentimos que se rompió. La historia es bastante sencilla, fíjate. A Diderot le regalaron una bata nueva. Muy elegante, muy fina. Y al ponérsela, de pronto todo a su alrededor le empezó a parecer viejo, desgastado. Su silla, su escritorio, hasta los cuadros. Nada encajaba con la bata. Y así empezó a cambiarlo todo, no por una necesidad real, sino porque esa bata le mostró una nueva versión de sí mismo, y él sintió la presión de estar a la altura. Y es justo aquí donde esta historia se pone más profunda, porque más allá de la anécdota, esto en realidad no se trata de compras, se trata de algo mucho más hondo, de nuestra identidad, de vacíos y de esa necesidad de sentir coherencia por dentro. Pensemos en esto por un momento. Cuando entra un sillón nuevo a casa, no solo es un mueble, es la idea de un hogar más acogedor. Cuando se compra ropa nueva, no es solo tela, es una imagen que queremos proyectar. En el fondo, muy en el fondo, no compramos cosas, compramos versiones idealizadas de nuestra propia vida. Entonces, ¿por qué nos pasa esto? Bueno, son varios impulsos. Por un lado, nuestra mente busca que todo haga juego, que todo tenga una lógica. Por otro, usamos nuestras posesiones para reflejar quiénes creemos que somos. Y para rematar, está la famosa adaptación hedónica. Nos acostumbramos rapidísimo a lo nuevo y enseguida necesitamos más para sentir esa misma emoción. Y este es el punto clave de todo. El efecto Diderot es en realidad un síntoma. Es la señal externa de una incomodidad interna, de esa brecha que a veces se abre entre la persona que somos y la que anhelamos ser. Es pura y simplemente una disonancia. Y ojo, que esto no solo pasa con objetos, ¿eh? También ocurre cuando empezamos una nueva relación y de pronto los viejos planes ya no encajan. O cuando cambiamos de trabajo y sentimos que nuestra ropa o hasta nuestras amistades ya no son adecuadas. Lo que antes nos bastaba, de un momento a otro, deja de ser suficiente. Así que la próxima vez que aparezca ese impulso de querer cambiar algo afuera, tal vez sea una invitación a hacer una pausa, a darnos un momento para mirar hacia adentro, antes de actuar hacia afuera. Y la primera pregunta que podríamos hacernos, con total honestidad, es esa. ¿Esto que tanto se desea, es una necesidad real o es un deseo que está tapando algo más profundo? Porque a lo mejor el impulso no viene de una falta material. Quizás es un intento de sentir algo, de sostener una emoción que se nos escapa de las manos, seguridad, valía, la sensación de pertenecer. Y esta es la pregunta más importante de todas. ¿Qué emoción hay debajo de ese deseo? ¿Es ansiedad? ¿Es soledad? ¿Inseguridad? Poder nombrar esa emoción es el primer paso para dejar de reaccionar en automático y empezar a elegir de forma consciente. Porque el problema no es querer mejorar, para nada. El problema es creer que cambiando lo de afuera, como por arte de magia, se va a arreglar lo de adentro. Y es ahí, justo ahí, donde puede empezar un ciclo que no tiene fin. A veces, de verdad no se necesita una casa nueva. Lo que se necesita es aprender a habitar la que ya tenemos de una forma diferente, con más presencia, con más gratitud. A veces no se trata de comprarse ropa nueva para construir una imagen para los demás, sino de hacer las paces con la persona que ya se es, de sentirse a gusto en la propia piel. Cuando se entiende esto, algo fundamental cambia por dentro.
El impulso de acumular, de llenar vacíos con cosas, empieza a perder su fuerza. Porque se empieza a descubrir que la plenitud no viene de lo que se tiene, sino del significado que le damos a nuestra vida. Y quizá, al final, de eso se trata. No tanto de cambiar lo que hay afuera, sino de aprender a mirar lo que ya tenemos con otros ojos. Porque la paz no siempre llega cuando se consigue más, a veces llega cuando por fin se siente que no nos falta nada.